Me encuentro en el Gran Templo Masónico, sede de la Gran Logia de Cuba. Este edificio está ubicado en Carlos III y Velasco Aín. De masonería estaremos hablando en el video de hoy. Estoy aquí en la oficina del gran maestro de la Gran Logia de Cuba, quien gentilmente estaba trabajando y gentilmente accedió a esta entrevista, Javier Alfonso. La primera pregunta que quiero hacerle es sobre los orígenes de la masonería. Brevemente, ¿me puede decir dónde surge la masonería y además en qué momento llega a Cuba? Bien, la masonería como tal es un proceso. La masonería se remonta a la época de Salomón, ¿no? Y los masones en su tiempo eran como constructores ambulantes que trabajaban todo en el Medio Oriente. Y entonces ya hubo una época en que el arte de construir, o sea, de construir estas catedrales góticas, va cediendo paulatinamente a nuevas formas constructivas como al modernismo, al renacentismo. Entonces estas logias, estos gremios de masones van desapareciendo. Entonces, para poder subsistir, ellos traen a su seno a personas intelectuales, a príncipes, o sea, personas que no tenían que ver nada con el arte de construir, y fueron cediendo poco a poco el espacio hasta que a alguien se le ocurrió la genial idea de utilizar estas herramientas y aplicarlas como un pensamiento filosófico, una forma educativa. Entonces, hay un momento que va cediendo ese espacio, pero no exactamente se fija una fecha, hasta que en el 24 de junio de 1717 ya surge de la forma que hoy conocemos. Una forma pasa de masonería operativa a masonería especulativa. Pero como tal, la masonería no tiene una fecha de origen, sino es un proceso que surgió histórico debido a todas las consecuencias que surgieron en su momento. ¿Cómo llega la masonería a Cuba? A ver, se supone, o se tiene algún conocimiento que la masonería llega a Cuba con la toma de La Habana por los ingleses. Se tiene conocimiento de que en el convento de San Francisco de Asís laboró una logia militar irlandesa, y de ahí es que se tienen los primeros registros de que haya trabajado la masonería en Cuba. También se dice que por esa fecha estuvo también por acá por La Habana George Washington, estuvo aquí en esa logia que también trabajó en el convento de San Francisco de Asís. O sea, son historias que la encuentran fácilmente en cualquier literatura, pero que no tienen argumentos sólidos. Yo no veo un argumento sólido. Ahora sí, la masonería llega oficialmente a Cuba en el 1804 a través del Templo de la Virtud de Tibagán. Estas logias vinieron emigradas de Haití debido a la revolución haitiana. Entonces vienen para acá el Templo de la Virtud de Tibagán, la Amistad, la Concordia. Fueron logias, las primeras logias que trabajaron acá en La Habana, y que de ahí algunas calles de La Habana tomaron sus nombres. Pero yo remontaría la llegada oficial de la masonería a Cuba en el 1804. En el 1804. Bueno, para los que no tienen conocimiento sobre la masonería, y me incluyo entre esas personas, algunos piensan que es una religión, otros que es una hermandad. ¿Qué es la masonería? La masonería es una institución filosófica iniciática, no es una religión, tampoco es en sí una fraternidad, aunque los hombres se reúnen bajo un mismo pensamiento. O sea, la masonería los reúne todos. Es una escuela de formación moral, ética del hombre. Pero reúne todo, te asimila enseñanzas de las diferentes religiones, también te asimila enseñanzas de los diferentes tipos de filosofía, y todo esto hace un compendio de una enseñanza que permite la formación ética y moral del hombre. Pero no llega a ser como tal una religión, tampoco es propiamente una hermandad ni una fraternidad, aunque la fraternidad la asume como complemento de las relaciones entre los seres humanos. ¿Cómo llega usted a convertirse en masón? Eso sí es interesante. A ver, yo me he pasado la vida estudiando, no tenía ni más mínimo conocimiento de que existía la masonería, al igual que usted, pero mi papá vivía cerca de aquí y yo tenía que cruzar, porque estudiaba acá en el Cerro Pelado y era miembro del equipo nacional, y tenía que cruzar este edificio prácticamente todos los días cuando venía a ver a mi papá, porque yo soy de Matanza.
y me llamó la atención el edificio. Y pregunté qué era y me dijeron, bueno, eso es los masones. ¿Qué son los masones? Y el conocimiento que tiene todo el mundo de la masonería es una institución que se ayuda entre ellos. Ya, pero no conocía un poco el impacto histórico que había tenido la masonería, la formación de la nacionalidad cubana, de la cultura cubana, el movimiento que había tenido por la independencia de Cuba. O sea, no tenía conocimiento de nada de la masonería, tampoco sabía de que esta existía en todo el país. Pero cuando ya dejo el deporte, que termino mi carrera deportiva, que me voy para mi pueblo natal, conozco a mi esposa, ella es la que salió ahorita, y le comento de la masonería. Casualmente ya conocía a algunos masones que eran vecinos de ella, y es ella la que me presenta a esos masones. Y a partir de ahí comienza mi carrera dentro de la institución. ¿Y cómo llega a convertirse en el gran maestro de la Gran Logia de Cuba? A ver, no era algo que estaba previsto, incluso no sabía que fuese posible realizar. ¿Qué sucede? Yo una vez yo tengo un amigo que es cristiano y teníamos fuertes debates porque él defendía algunas cosas desde el punto de vista religioso cristiano y yo las defendía desde el punto de vista masónico, pero yo me di cuenta de que yo aún ya siendo maestro masón me faltaban argumentos. Entonces empecé a estudiar, empecé a conocer, empecé a salir y me empezaron a ver y me empezaron a dar responsabilidades. Y así poco a poco empezaron a subir responsabilidades, poco a poco hasta que llegué a gran maestro. O sea, que no fue algo que fue previsto, que yo trabajé en función de, sino que sucedió accidentalmente. Debido a mi proyección, a mi constancia, a mi trabajo, me fueron captando algunos hermanos que estaban dirigiendo la masonería, me fueron dando responsabilidades hasta actuar gran maestro. ¿Podría mencionarme personalidades en la historia de Cuba que han sido masones? Sí, a ver, en la historia de Cuba está llena de hombres grandes y su mayoría fueron masones. Hablo desde Carlos Manuel de Céspedes, José Martí un poco más para acá, José Antonio Saco, Joaquín de Agüero, que no se conoce la historia, Narciso López. O sea, mucho antes del 68 ya había hombres que habían tenido una preponderancia importante en los movimientos independentistas cubanos. Pero a mí me gusta reconocer a estos grandes hombres debido al vínculo directo que tuvieron con la masonería, como Aurelio Meya, que no fue un patriota, que no se destacó en lo que es el arte de la guerra, pero sin embargo fue un abogado muy importante en Cuba, de Matanzas, casualmente de Sabanilla, donde yo vivo, que hizo una revolución dentro de la masonería. También es discípulo también de José Luis Caballero, pero no se conoce su historia, y sin embargo es una de las personalidades que más yo respeto dentro de la masonería, por todo lo que hizo. Pero hay muchos patriotas, Máximo Gómez, Maceo, Agramonte, o sea, todos los grandes hombres de la independencia cubana militaron en la institución. ¿Esta asociación es solamente para hombres, es masculina solamente? Y si es así, ¿por qué? A ver, sí, la masonería ortodoxa, la que practicamos nosotros, la que nace en el 1717, es solo para hombres. Existen otras ramas que han surgido, nuevos movimientos donde han incluido a la mujer, pero se aparta un poco de las ramas que practica la masonería cubana, que es lo que conocemos por la masonería ortodoxa. Yo supongo que la masonería sea solo masculina en el momento en que ella se desarrolla, en el momento social, la mujer estaba excluida de todo tipo de actividad social y nunca se vinculó a la actividad con los hombres. Supongo que ese sea una de las causas fundamentales porque es la que más lógica tiene. Pero las mujeres, por ejemplo, sus esposas, yo vi a su esposa ahorita aquí en la oficina, sí pueden compartir en actividades con ustedes. Sí, y de hecho la masonería, no solo en Cuba, sino a nivel internacional, han creado lo que se conoce como masonería de adopción. O sea, han creado una institución más o menos análoga que es solo para mujeres. Por ejemplo, en Cuba existe la que se conoce como las hijas de Acacia, es la institución femenina que auspiciamos nosotros. También auspiciamos una institución de jóvenes, Esperanza de Fraternidad, que es para los jóvenes. Pero no llegan a ser netamente masonería, sino son instituciones anexas o se conocen como paramasónicas, aunque el término no me gusta mucho, se utiliza, que trabajan conjuntamente con la masonería, pero no llegan a ser previamente como masonería. Si un joven, un muchacho, un hombre, quiere ser masón, ¿cómo puede iniciarse? Bueno, lo primero que debe hacer es acercarse a una logia. Acercarse a una logia, contactar con los funcionarios de la logia o con algún maestro masón que lo quiera presentar a la logia. Debe tener algunos requisitos, como ser buen padre, buen esposo, buen hijo, tener buenas costumbres, sencillamente eso.
No hace falta una proyección política, no hace falta una proyección religiosa, sencillamente creer en un ser supremo y ser adulto, o sea, tener más de 21 años. Bueno, nos encontramos ahora en el Salón de Protocolo o Salón de los Ex Grandes Maestros, como también se le conoce, porque es el lugar donde desde el mismo momento que se inauguró el edificio en el año de 1955, se colocaron los cuadros o retratos de los ex grandes maestros de la Gran Logia de Cuba durante todo el periodo. A la fecha de hoy, 163 años, a cumplir ahora el 5 de diciembre, están los cuadros desde el primer muy respetable gran maestro de la Gran Logia de Colón, que es de la cual es heredera la Gran Logia de Cuba de antiguos libres y aceptados masones, el muy respetable gran maestro Francisco de Griñán y Moza, que fue el primero de la Gran Logia de Colón, hasta el último gran maestro del periodo 2015-2018, Lázaro Faustino Cuesta Valdés. Nos falta ahora el cuadro del gran maestro Ernesto Zamora Fernández y bueno, el actual gran maestro todavía el cuadro no se debe erigir hasta que toda vez no concluya, que debe concluir en el 2025. Estamos hablando de Francisco Javier Alfonso Vidal. Me encuentro con Víctor Julián Ávila, director del Museo Nacional Masónico. Víctor, primeramente quiero que me hables sobre la historia de este edificio y luego entonces visitaríamos el museo. Bueno, muy buenas tardes. Ante todo, bienvenidos al Gran Templo Nacional Masónico, que desde hace algunos años lleva el nombre de ilustre hermano Carlos Manuel Piñero y del Cueto, en honor al gran maestro que durante su periodo, el único gran maestro en la historia de la masonería de Cuba, que ha estado 10 años en el cargo, desde el año de 1949 hasta el año de 1959, porque se le dio el encargo a este muy respetable gran maestro de la construcción del edificio cuya primera piedra se colocó, eso lo podemos encontrar luego, lo vamos a ver en el portal del edificio. Ahí está la primera piedra, la piedra fundacional. Se colocó el día 25 de marzo del año de 1951 y la culminación, la inauguración del templo fue toda una jornada, coincidiendo todo un formato de evento del 27 de febrero de 1955 hasta el 5 de marzo del propio año, cuando se celebró en Cuba la tercera conferencia de la Confederación Masónica
iberoamericana. El edificio cuenta con 12 plantas o niveles. De hecho, nos encontramos en el mayor de los 9 templos masónicos, o sea, los 9, entiendan lo que las personas por antonomasia consideran como logia, aunque logia es la conformación, la unión de los hermanos. Pero bueno, el edificio cuenta con 9 templos para la consecución de los trabajos masónicos de cada una de las logias que sesionan acá. Cada noche, de lunes a viernes, sesionan 9 logias, es decir, que al fin de semana habrían 45 logias, más 4 logias que sesionan los fines de semana, serían un total de 49 logias, que son las que sesionan en este edificio nacional masónico. El edificio es de referencia nacional, o sea, casi todo el que viene a La Habana, casi siempre por curiosidad, toma como referencia y dice, no, el edificio de la bolita del mundo, el que tiene la bolita del mundo arriba. Entonces, se hace referencia al edificio que está en la avenida Carlos III, entre las calles Velascoaín y Santiago, y al fondo está la calle Posito. Esas son las 4 calles que conforman la esquina donde se encuentra el edificio, cuyo edificio tiene también dentro de sus instalaciones la Biblioteca Nacional Masónica José Martí, que está en el 4º piso o nivel, el Museo Nacional Masónico Aurelio Miranda Álvarez, que está en el 3er piso o nivel. Tiene también el salón más grande que sesiona como templo 2 veces al año, el 4º domingo de marzo y el 4º domingo de septiembre, que es el Benito Juárez. Tiene capacidad entre la platea y el balcón para 1000 personas aproximadamente por diseño. Entonces, bueno, vamos a visitar el museo, Víctor. Por favor. Bienvenida al Museo Nacional Masónico Aurelio Miranda Álvarez. Este museo se inaugura el mismo día que se inaugura el edificio, entiéndase, 27 de febrero del año de 1955. El museo, único de su tipo en Cuba para este perfil, para esta categoría, y evidentemente acoge piezas de la historia de nuestra patria, inclusive anteriores a la fundación de la Gran Logia de Cuba. Estamos justamente ahora en lo que se llama por diseño Galería Panamericana, o que nosotros llamamos, o gustamos decirle, Avenida de los Próceres. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de los 10 bustos que están alrededor de la alfombra roja, todos fueron masones en sus respectivos países y fueron personalidades de un papel predominante en la historia de varias naciones de Latinoamérica. Acá en el retablo masónico, donde se muestran las regalías, los atuendos masónicos, entiéndase la palabra que usamos a la sazón es el mandil, pero mandil no es nada más y nada menos que un sinónimo de la palabra delantal. Era haciendo respeto y uso a lo que nuestros antiguos antepasados, o sea, los picapedreros, que en la edad medieval construían las grandes catedrales, los grandes castillos, los grandes palacios en la Edad Media, finales del Medioevo, principios del Renacimiento, donde se ponían ese delantal para no dañarse y para cubrir sus ropas estaban labrando la piedra. Aquí tenemos el mandil o el delantal, como bien le decía, del grado 18 o soberano príncipe Rosacruz del rito escocés antiguo y aceptado, que perteneció a Martí, como también la joya o la escuadra, joya y símbolo de maestro masón, así como el collarín y la joya de el grado 30 también del rito escocés antiguo y aceptado, soberano, gran elegido, caballero K2 o del águila blanca y negra, grado 30. Estas joyas pertenecieron a José Martí. De hecho, fueron entregadas por la viuda de su amigo Fermín Valdés Domínguez a los hermanos de la logia Fe Masónica. Quería preguntarte, Víctor, ¿en qué se basaron para diseñar este edificio? Y veo que hay representaciones femeninas sosteniendo a la base del edificio. ¿Me puedes explicar un poco sobre esta maqueta? Este edificio tuvo un costo en su construcción de aproximadamente 2,6, 2,8 millones de pesos. Pero recordemos que en el siglo pasado, en los años 50 del siglo pasado, el peso cubano oscilaba entre los 4 y 6 centavos por encima del dólar, por lo cual estuvo alrededor de unos 3 millones de dólares aproximadamente. Y todo ese dinero, es una salvedad que quiero hacer, todo ese dinero fue dinero justamente y netamente de la masonería. Masones cubanos y masones de otros países también que colaboraron con esta noble causa y esta enorme y bella edificación que hoy nos identifica en toda Cuba y en toda Latinoamérica, que también en su momento fue el templo masónico más grande que tuvo toda Latinoamérica. Lo de las estatuas femeninas
Ciertamente simbolizan las 6 provincias en que Cuba estaba dividida en el tiempo en que se construyó el edificio. A su saber, Pinal del Río, La Habana, Matanzas, Santa Clara, Camagüey y Oriente. Y cada una, por supuesto, tenía su simbolismo. Y eso lo que quiere decir que toda la masonería estaba esparcida por todas las provincias de Cuba, así como el globo terráqueo que corona el edificio simboliza que la institución, nuestra orden fraternal, nuestra masonería, esa augusta institución de la escuadra del compás, como suele llamarse, está esparcida por todo el globo terráqueo, o sea, en casi todos los países del mundo, para no ser absoluto, está la masonería presente. Víctor, y veo que esto es como un calabozo. Háblame algo de este. Sí, muy curiosa y ocurrente la pregunta, que de hecho sí, cualquiera que no conoce llega y ve, y es una reproducción de una galera, justamente de una galera de la antigua cárcel de La Habana, pero no era cualquier galera. Fue la galera en la cual estuvieron presos los 45 estudiantes encartados en los sucesos del 27 de noviembre del año de 1871, entiéndase, como el suceso de los estudiantes de medicina. Y te explicaré algo, Lorano, aunque parezca un poco raro, la reja, solamente la reja, no lo demás es una sencilla reproducción, pero sí la reja es la original que estuvo en esa galera. Lamentablemente no llegó hasta nuestros días, o al menos no que yo conozca, la historia de cómo la obtuvieron y cómo se puso acá. Eso te iba a preguntar, ¿cómo habían obtenido la reja original? No tengo explicación en estos momentos para esa pregunta, y de hecho es la segunda persona que me hace esa pregunta. La primera fue una niña de una escuela que me preguntó así muy ocurrentemente, ¿y cómo llegó esa reja acá? Y verdaderamente me puso un poco... estamos buscando la respuesta, porque hay que buscar desde la época en que se demolió la antigua cárcel de La Habana, si algún masón, además de Fermín Valdés Domínguez, que dedicó toda su vida posterior a ello, dicho sea de paso, fue uno de los 45, Fermín Valdés Domínguez, y estamos buscando toda esa historia, pero sí es la reja original de la antigua cárcel de La Habana, de la galera en que estuvieron presos los 45 estudiantes de medicina. Víctor, quiero hacerte una pregunta que para mí es bastante interesante. ¿En algún momento se prohíbe la masonería en Cuba? La respuesta, sinceramente, sí. La masonería estuvo prohibida en Cuba, pero muy anterior a la fundación de la Gran Logia de Colón. O sea, el rey Fernando VII había prohibido la masonería en España y en todas las colonias. De hecho, en aquella época, la masonería en Cuba tuvo que trabajar en secreto, y logias como Padilla, de la cual tenemos ahí también un busto de José Sidre Fernández, que fue su venerable en su momento, que trabajaron clandestinamente y mantuvieron viva la masonería. Pero, asimismo, le puedo decir que en esta tarja vamos a encontrar la respuesta también a que no ha sido literalmente prohibida la masonería en Cuba en toda su historia, o sea, desde el año de 1859. ¿Por qué? Porque en el primer Congreso de Historia, que es lo que recoge esta tarja, en el año octubre del año de 1942, el mentor, el maestro de Eusebio Lear Spengler, que también fue historiador de la ciudad, de hecho por eso el Día del Historiador se recoge con esa fecha, estoy hablando de Emilio Roy de Lucherin. Emilio Roy de Lucherin, en el primer Congreso de Historia, él proclama que la masonería cubana ha sido en todos los tiempos, desde su fundación, la institución que más elementos ha aportado a la independencia, la libertad, la cultura y el progreso de Cuba, tanto desde el punto de vista ideológico como por el ejemplo de sacrificio, heroísmo y perseverancia ofrecido por sus afiliados a fin de dar a Cuba una vida de decoro humano, de igualdad y fraternidad social y un régimen de sana democracia. Lo hago así con toda intención y leer más detalladamente el final, porque a raíz de esta declaración, el primer Congreso de Historia, todas las logias del país y todas las municipalidades desde aquel entonces empezaron a hacer suyas las palabras del primer Congreso de Historia y empezaron a colocar tarjas de este tipo, de diferente material, de diferente tamaño, pero con la misma proclama en todos los templos o todas las logias del país. Y no solamente fueron los masones, sino, como ya te decía, la sociedad de cada uno de los lugares donde había enclavado una logia hizo suya esa proclama. Porque si nos ponemos a ver desde la República de Armas, que se proclamó el 11 de abril de 1869, todos los presidentes de Cuba en armas, de Cuba en guerra contra España,
en la insurrección, todos fueron masones. El primer presidente de la República de Cuba, entiéndase, la República de Cuba, el periodo comprendido entre el 20 de mayo de 1902 y el 31 de diciembre de 1958, el primer presidente de la República de Cuba fue masón, como también lo fue otro presidente con posterioridad que no ha pasado la historia con las mejores luces, pero hay que reconocer que también en su primer periodo fue un muy buen presidente. Nos estamos refiriendo a Gerardo Machado y Morales. Y el primer presidente, por supuesto, don Tomás Estrada Palma, un masón y un héroe que no ha sido justipreciado a la mayor importancia de su figura. Víctor, y esta fotografía es sobre el antiguo edificio que existía justo en este mismo lugar. Háblame un poco de la historia de este edificio. Sí, Loraine, mire, la foto que usted está viendo acá era un edificio de 2 plantas o niveles cuya segunda planta era la Gran Logia de la Isla de Cuba en primer instante y después la Gran Logia de Cuba de Antiguos Libres Aceptados Masones. Solamente la segunda planta o nivel, que si usted tiene una vista bastante aguda se dará cuenta que la tarja que está aquí en el portal de la primera planta es una tarja que tenemos acá en el museo, que fue una conmemoración que se hizo a nombre de la figura de uno de los 14 presidentes de los Estados Unidos que ha sido masón, Franklin Delano Roosevelt. Y si se fija, en las columnas están escritos diferentes nombres como lámparas, cafetería, o sea, la planta baja no era propiedad de la Gran Logia de Cuba, solamente la segunda planta. Y fue necesario comprar todos los locales y todas las viviendas que estaban involucradas en este edificio para poder demolerlo y poder construir el actual edificio. Asimismo puede apreciar usted acá en la esquina los guardacantones o guardaesquinas, que son estos los originales. Estos son estos que estaban los acá. Originales del edificio. Al igual que puede apreciar los números y las direcciones son exactamente los originales y en la misma posición, inclusive el sentido del tráfico, en la misma posición en que estaban en su momento. Eso se hizo para quizás llevar un poco de memorias, ¿no?, de lo que aquel edificio significó, porque era la sede de la Gran Logia de Cuba en su momento. Víctor, ¿y este coche de bomberos por qué lo trajeron para acá, para el museo? ¿Qué representa? ¿Qué hace acá? Muy interesante su pregunta, Loraine, muy interesante. Dicho sea de paso, el Cervantes, porque es el nombre que tiene este coche de bomberos, fue el segundo coche de bomberos que tuvo La Habana en el año de 1874. Es decir, este fue el segundo coche de bomberos que tuvo La Habana. El segundo que tuvo La Habana, o sea, exactamente los bomberos del comercio. Porque en La Habana, a saber, en aquella época, a finales del siglo XVIII, existía los bomberos del comercio y los bomberos de la municipalidad. Los bomberos del comercio porque fueron creados por los comerciantes para tener un cuerpo que respondiera directamente a sus intereses, ¿no?, y que fuera más rápido. El Cervantes fue el segundo que tuvo, como ya te decía, en 1874, y su relación, la específica razón, el por qué está acá, es sencillo. La noche del sábado 17 de mayo de 1890. Recordemos que ese día, entre las calles Lamparilla y Mercaderes, estaba la ferretería de don Juan José Isasi, un español que, bueno, como ya te acabo de decir, era propietario de la ferretería, y Isasi no había reportado a las autoridades ni a la aduana que tenía en su ferretería, tenía explosivos de contrabando para los que trabajaban en las canteras de piedra, así como fuegos artificios, que tampoco lo había reportado. La noche en cuestión de la que te hablé, 17 de mayo de 1890, uno de los serenos de la antigua villa de La Habana descubrió que salía humo por debajo de la puerta de la ferretería Isasi, y curiosamente fue la primera vez que se utiliza el teléfono para hacer una llamada de emergencia. El teléfono, un equipo que había llegado a La Habana hacía aproximadamente 8 años antes. Y aparecen 2 carros de bomberos, el Cervantes por una de las calles y el Colón, cuyo paradero se desconoce en la actualidad, por la otra calle. Y cuando están inmersos en la acción de sofocar el incendio, las llamas llegan a la dinamita y explota. Ocurren 2 explosiones. En esas explosiones pierden la vida 39 personas. De las 39 personas, 28 eran bomberos. Y de esos 28 bomberos, 17 eran masones. Ya ves más o menos el vínculo por dónde viene. Ya. Entonces, de estos 17 masones,
También el coche, dicho sea de paso, se utilizó como coche fúnebre para llevar el cuerpo del jefe de los bomberos hacia el cementerio de Colón. Pero si esta parte de la historia suele ser algo triste y conmovedora, la segunda parte de la historia suele ser un poco curiosa y conmovedora también, Loraine, porque 10 años posterior al siniestro, este coche de bomberos fue encontrado por un gran masón, también posteriormente fue gran maestro, nos estamos refiriendo a Enrique Anzoy Simoni. Encontró el coche de bomberos abandonado en uno de los almacenes de la municipalidad de La Habana y se hace con el coche. El coche, la intención era preservarlo para cuando hubiera un museo o algún lugar donde se pudiera exponer para rendir tributo y memoria de recordación a estos bomberos que murieron en este siniestro. Recordemos que el edificio se terminó en el año de 1954, 10 años posterior al incendio fue 1900, o sea, en ese tiempo, ¿dónde estaba el coche? Una explicación maravillosa. El coche fue desarmado pieza a pieza, tornillo a tornillo, por los masones de la época, sobre 1900, 1901 aproximadamente. Y uno se llevó una rueda, el otro el freno, el otro la chimenea, el otro un faro, y el coche quedó completamente disperso entre los masones de la época. Anzoy Simoni muere el 5 de julio de 1932, y 22 años posterior a ello, cuando este edificio se estaba casi que terminando, todas las piezas fueron puestas acá y el coche se volvió a ensamblar, pero se ensambló justamente acá dentro del museo. Si lo notas, por su dimensión, por su tamaño, no cabe ni por el ascensor ni por ninguna de las puertas aquí. No, por supuesto, tuvo que ser armado Fue ensamblado acá. Entonces la pregunta que siempre yo después le hago a los visitantes cuando hacen esa curiosa pregunta, ¿quiénes hacen eso? Solamente los masones, que somos los que nos dedicamos a preservar la historia para postergarla a las generaciones futuras. Gracias por permitirme conocer un poco sobre la masonería en Cuba y muy agradecida de verdad. No, soy yo quien debo dar las gracias porque ustedes tuvieron la gentileza de acompañarnos durante este recorrido. Es nuestro sentido de nuestra labor acá, ayudar a que se conozca, y ustedes nos van a ayudar en cuanto a eso, porque toda persona que vea este documental, esta página que ustedes tienen, van a ver la historia de la masonería, van a ver la historia de nuestra edificación, y eso nos ayuda un poco a disipar ciertas dudas que la sociedad, las personas que no tienen relación, vínculo directo con nuestra fraternidad, acerca de nosotros. Por lo tanto, somos nosotros los que estamos en total agradecimiento. Bueno, gracias.